Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este espacio Cita con Rafa. Hoy nos hemos trasladado al barrio San Antonio. ¿Con qué fin? Con el fin de charlar un poco y mostrarles el trabajo que viene realizando desde hace mucho tiempo un pintor, escultor caleño, vive en Cali, trabaja para Cali y tiene muchos seguidores en el mundo, ha recorrido muchas ciudades y la verdad tiene una obra impresionantemente bella, hermosa, pues llena de colorido, tanto que en Buenos Aires le pusieron el Señor de los Colores. Se trata de César Correa. Bienvenido, César, al programa. Muy buenas tardes, Rafa, y mucha alegría poder compartir un rato con ustedes, los públicos. ¿Cómo inicia César en esto de la pintura? ¿Desde pequeño estaba ya con las inquietudes o qué? No, mi elección por el arte fue, digamos, tardía, a los 28 años. Ajá. Después de haber tenido, pues, muchas búsquedas sin lograr, pues, un encuentro que siempre estaba buscando como alguna profesión que me quitara el sueño. Ese era mi sueño, ¿no? Y entonces busqué por las ingenierías, por las humanidades, un poco por la filosofía, la literatura, la poesía. Y eso me llenaba mucho el alma, pero no lograba como trasnocharme, quitarme el sueño. Yo quería vivir, era de la pasión. Hasta que descubrí un día, así como por accidente, un libro que se llama Cartas a Teo, de Vincent Van Gogh. Del hermano. Del hermano. Y se carteaban Vincent Van Gogh con el hermano, Sí. ¿no? Teo, y el hermano que lo apoyó mucho a Van Gogh, ¿no? Básicamente fue su patrocinador, Sí, durante claro. 10 años que él estuvo, pues, produciendo Sí. mucha obra y mucho dibujo. Entonces la lectura de ese libro me llevó a inquietarme sobre, digamos, el encanto que tiene la magia de los colores, ¿no? Y encontré, digamos, pues como en esos libros, en esas biografías de Van Gogh, como una inspiración para yo también construirle y darle un sentido a mi vida. Porque además Van Gogh manejaba unos colores impresionantes, sobre todo el amarillo. Sí. Tenía un impacto tremendo. Hay un autorretrato de Vincent Van Gogh. Ustedes pueden conseguir en Mr. Google. Y el autorretrato, que para mí es un autorretrato no solamente por lo hermoso, sino por lo impactante. Hizo varios autorretratos, pero ese es el que más me impacta a mí. Y entonces ese libro también te impactó. Totalmente, yo creo que me partió la vida en dos. Aunque hay otros libros que también me han cuestionado, me han puesto en crisis. Pues yo pienso que los libros, como algunos seres humanos, o la literatura sobre todo, permite formarlo a uno, transformarlo o deformarlo, pero nunca lo deja uno igual, ¿no? Entonces eso fue lo que me partió la vida en dos y empecé a encontrarle, pues, como un sentido vital a la vida jugando con los colores, porque siempre ha sido una relación más bien lúdica, de juego. ¿Y qué fue el primer acto hacia esos colores y hacia la profesión? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Pues ¿Fuiste a alguna academia o algo? Sí, empecé en la Academia de Labrada, el maestro Labrada. Claro. Bajo la tutoría del maestro Guillermo Ruiz, que hoy todavía sigue siendo, pues, mi maestro y mi tutor después de 20 años. Y entonces, después de un año, incursioné al Instituto Popular de Cultura. Hice la carrera ahí a los 5 años en el IPC, en el 95, básicamente hasta el 2000, con una tesis de grado, pues, muy reconocida, que es sobre el tema de los abrazos, tanto en dibujo, en pintura como en escultura, porque la idea que tenía era que había que escoger un tema y volverlo, pues, un plástico, ¿no? Una propuesta artística. Entonces, pues, yo pensaba que, pues, el tema de la literatura es como el amor y la guerra, entonces el tema de la vida, la condición humana. Entonces yo dije, no, yo me la juego más con el amor. Y un día también por accidente, por ahí caminando, vi una revistica esa ahí como de farándula, pero vi una pareja abrazada y como que apareció ahí como ese destello, ¿no? Como que, uy, fue puta, uy. Encontré esa imagen que me cautivó y dije, no, yo voy a hacer, el tema mío es el abrazo, porque es una propuesta que yo la puedo volver plástica, tanto con la línea, como el dibujo, como en la forma, como en los cuerpos, trabajar la figura humana, e inclusive en la escultura. Entonces, pues yo pensaba que en ese momento yo quería construir una obra, pero tenía muy claro que yo me la jugaba era totalmente, ¿no? Yo no quería ser, pues, un artista más, y sí que menos un artista, pues, como mediocre, sino que
yo pensé desde un principio que tenía que llegar a hacer algo bueno en el arte. Cuando vaya a hacer una escultura de los abrazos y necesite modelo, yo fácilmente me puedo suministrar sin cobrarle nada para hacer su modelo, para abrazar a la modelo. Claro, claro, no es que los encuentre afortunados. y además para que dure 5 horas abrazado yo. Bueno, César, pero bueno, terminas el estudio y de lleno te metes a pintar o ¿cómo es el proceso? ¿Cómo hiciste ese proceso? Siempre he estado jugando entre la pintura y la escultura. Entonces hice una serie de 20 grados 20 obras para graduarme sobre el tema del abrazo. Entonces, pues también como me ha gustado la literatura y la poesía, pues me inventé como un cuento para poder justificar y argumentar un poco la propuesta plástica, para que no quedara pues como una temática que obviamente es universal y está inscrita en todas las culturas, y hay registros hasta entre más o menos de 1500 culturas donde aparece el abrazo como una manifestación de la condición humana de esas civilizaciones, inclusive pues extinguidas. Pero entonces el cuento que me inventé era como, de acuerdo como había que intentar poner afuera lo que tenía adentro, para poder hacer una verdadera obra de arte, ¿no? Entonces, pues hice la reflexión sobre mis experiencias, mis vivencias con el amor y las pues, múltiples posibilidades de abrazos que he dado y que he recibido. ¿Pero era pintura o ya era escultura? Pintura. Pero entonces, pues pensé que se podía organizar como una propuesta metafórica de que como por ejemplo el abrazo del encuentro, el abrazo del acercamiento. ¿Este es un abrazo? Sí, todo esto es un estudio nuevo del color, sobre una propuesta que tengo de la teoría del color, que también soy pues un estudioso investigador. Usted le dicen en Buenos Aires el señor de los colores. Sí, allá se asustan un poco cuando los colores son así fuertes y complementarios, ¿no? Se sorprenden, ¿no? Y entonces yo hice esa propuesta de esos tipos de abrazos, del abrazo pues de la seducción, del enamoramiento, de la pasión, del encuentro, de la familia, del duelo, de la distancia, de la ruptura, del engaño, pues todo lo que nos constituye como seres humanos, pues de alguna manera ahí se pueden construir metafóricamente abrazos, ¿no? La condición humana pues está hecha en esencia es de afectos, y entonces yo los convierto en formas y en colores, y después, casi siempre después de la pintura, lo puedo llevar a una tercera dimensión, a la escultura. Entonces poco a poco he ido desarrollando esa temática del abrazo, y también continuamente en el proceso pues he tenido cada año consecutivamente e ininterrumpidamente durante 17 años la creación de una serie, de una investigación digamos de la teoría del color por año, y he hecho una serie sobre esa temática. Entonces pues tengo digamos 17 temas que he desarrollado pictóricamente, y escultóricamente sí solamente es el abrazo. El abrazo, ese abrazo. Es como un ícono, ¿no? Es como, exactamente, podría decirse casi como que lo que en Botero son los gordos, la figura gorda, en ustedes son los abrazos. Sí, yo pienso que ese es el abrazo. Por ejemplo, mire, esta es la escultura de los abrazos, ¿no? Que a mí me parece muy hermosa, muy bien lograda, y dice mucho, ¿no? Y dice mucho. Lo que yo he querido es llegar a la síntesis, ¿no? Pasar de la figura, digamos, realista y anatómica a lograr una pequeña, digamos, abstracción. ¿Abstracción qué? Para que la propuesta sea moderna y contemporánea. Es que así es en el arte. Si tú quieres escribir una buena novela sobre un tema, no tiene que ser una crónica, tiene que ser, tú vas a contar una historia, pero la historia tiene que estar, yo siempre digo, la historia tiene que estar adobada. O sea, meterle metáforas, meterle figuras, porque si vas a contarla en literatura,
la historia como tal te va a salir una crónica. Y el arte no es así. Se puede hacer crónica, que a la larga de pronto puede servir, pero tú también tienes esto, por ejemplo, que son los abrazos. Ahí tú estás haciendo una... En esto estás sintetizando lo que es un abrazo, lo que es el cariño de un abrazo. Y la idea es que los dos cuerpos se fusionen como en una sola estructura. Y también el abrazo en la escultura lo que permite crear es como una línea propia, ¿no? Entonces, digamos, la línea que constituye mi dibujo o mi pintura, mi escultura, es una línea, como se puede ver ahí, sinuosa. Sinuosa. Y ininterrumpida. Y se ve hermosa y se ve muy bonita. Sí, porque eso da la sensación como de sensualidad, de ternura, de acercamiento. De acercamiento, sobre todo. Ustedes, amigos televidentes que están oyendo hablar a César le gusta también la literatura, la poesía, las novelas, de todo. Yo le encontré a César estas frases que dijo hace mucho tiempo. Dice, hablando de su trabajo, yo me centro en el análisis de la condición humana. Para mí los seres humanos somos en esencia lo que sentimos más que lo que pensamos. El concepto de mi producción artística intenta posibilitar la expresión de diversos sentimientos y de hacer un aporte a lo que somos y cómo estamos constituidos. Esa es como una radiografía de mi alma. Así es. ¿Cuándo fue? Se fue hace algún tiempo. Yo lo estuve pisteando, mi querido César. En esto prácticamente está sintetizado lo que es el pensamiento y el accionar de César Correa en la pintura y en la escultura. Sí, yo pienso que lo que me motiva es, en esencia, pues lo que constituye a la condición humana, que son los afectos, ¿no? Y toda su biodiversidad exótica y milenaria que puede estar constituida de, pues diciéndolo un poco así metafóricamente, afectos que proponen o estimulan la alegría, como el amor, la seducción, el encanto, el encuentro, la sonrisa, la solidaridad, pero también el lado opuesto que también nos constituye, que es indispensable para que exista uno, exista el otro, que serían los sentimientos que nos producen algo de tristeza, como el engaño, el desamor, la traición, los duelos. Pero usted únicamente no solo se basa en eso, usted como todos los pintores, por ejemplo, Picasso tuvo un periodo azul, que es muy hermoso, luego pasó al cubismo, pero usted ha tenido varios periodos temáticos, sobre todo me acuerdo de uno que usted hizo sobre las mariposas. Sí, sobre los jardines encantados, que le llamé, que el elemento principal era las mariposas, por su biodiversidad, digamos, de formas que tiene, que son formas muy exóticas y muy coloridas. Entonces, como que me atrapa la mirada, básicamente es el color. Encontré en las mariposas ese elemento maravilloso para recrearlo plásticamente. Y ese me ha llevado a recrear, digamos, después las flores a recrear en otra serie, digamos, los jardines después a recrear los paisajes con horizontes lejanos y cercanos, o también con paisajes ya, digamos, nocturnos, como los cielos estrellados, o paisajes atmosféricos, ¿no? Desde el amanecer hasta el anochecer. Pero para aquellos jóvenes que están empezando a pintar y que quieren adentrarse, meterse, llenarse, entrar de pleno a la pintura, ¿usted cómo hace para iniciar, digamos, el proceso pictórico? Primero hace una investigación sobre el tema, primero lee mucho sobre el tema, primero se documenta visualmente sobre el tema. ¿Cómo se inician los temas para pintar en César Correa? Pues yo pienso que hay varias formas, ¿no? Pero en esencia es porque, digamos, voy caminando por la vida y de un momento a otro nace como la necesidad interior, como cuando uno tiene hambre, como de pintar un tema. Obviamente ese tema es porque yo lo he vivido, o me condiciona, o está en mi entorno, inclusive puede haber estado años al lado mío, pero no le había
dado una importancia plástica, ¿no? Perfecto. Y entonces, del dicho al hecho, como se dice, ¿cómo es? Ahí viene la investigación, básicamente recurro a estudiar los referentes de la historia del arte, para ver qué otros artistas de la historia de la humanidad y cómo han tratado ese tema, si lo han tratado. Entonces recurro un poco pues, a investigar las influencias y cómo lo han tratado otros artistas, pues obviamente para alimentarme, pero también para diferenciarme bastante, porque yo creo que la riqueza y la originalidad de la obra de un artista está no tanto en el que se parezca, sino en las grandes diferencias que puedan marcar de sus grandes influencias. Claro. Entonces obviamente de esa investigación de la historia del arte nace la idea de, como una necesidad interior, como un apasionamiento, como una forma como de una amistad que se va construyendo con ese tema. Y cuando eso le pasa a uno, cuando uno sueña las cosas así como profundamente, como que uno ahí en la vuelta a la esquina va encontrando un resto de información de ese tema que nunca le había parado bola, nunca le habían ofrecido. O voy a una librería y como que miro el título del libro que necesito, cosas así. A mí me ha pasado porque yo estaba investigando algo sobre la fotografía, que me dio el prurito por la fotografía, que no la seguí desafortunadamente, y estaba buscando un tema de fotografía, un libro que escribió Susan Sontag, una escritora norteamericana ya fallecida, y yo fui a la librería y lo primero que vi fue el libro de Susan Sontag sobre la fotografía. Se encuentra uno, le van apareciendo las cosas cuando menos se lo espera. Claro. Borges decía que los encuentros afortunados son citas con el destino. Es correcto, es cierto. Yo creo que eso pasa, ¿no? Y obviamente cuando uno pues como que anhela, desea algo, pues como que el inconsciente le posibilita encontrárselo más fácilmente, ¿no? Reconocerlo o escucharlo, ¿no? O se lo señalan a uno, o uno lo ve por ahí mal parqueado, pero lo encuentran. Bueno, César, este programa ha sido muy interesante.